se llama Por su Causa, en la República Dominicana, que la dirige el doctor Pastor Miguel Núñez. Y parte de los testimonios que yo escuchaba después de la conferencia era personas ilustradas, personas de mucho libro, personas con mucha capacidad, personas con mucho entendimiento de teología, que decían que ellos desconocían la obra del Espíritu Santo. Gente de pasar mucha página, yo no estoy hablando de un principiante, gente de pasar mucha página. Entonces, nosotros debemos de aprovechar. Yo sé que todas las clases bíblicas son importantes, pero esta clase es fundamental para nosotros como cristianos. Fundamental, que es como si se debiera de haber llevado una serie de predicaciones, que son los días en donde más asistencia hay en la iglesia, para que entendieran esa parte tan importante que Cristo nos delegó para el progreso de nosotros como creyentes. Pastora, yo quisiera decir algo también. Yo por motivo de mudanzas, como cada 10 años yo me he mudado de New Jersey y acá, y les quiero decir a todos los hermanos que esta iglesia es bendecida, la pastora es bendecida. En las otras iglesias que yo he estado son fuertes, con bastante gente, y no hay este tipo de clases. Sí hay clases los miércoles, de un capítulo de Juan, un capítulo de Hechos, pero el Espíritu Santo, hermanos, ustedes no saben lo que Dios ha iluminado a la pastora para que nosotros aprendamos, ¿ven? Porque muchos cristianos se quedan en un nivel bajito por muchos años de asistir a la iglesia. Y por lo que está diciendo la pastora, que es tan importante, todo este grupo de acá es bendecido para ustedes y sus familias, porque tenemos aquí la verdadera enseñanza de la palabra. Vamos a ver si aprovechamos. Hoy es la última clase que vamos a tener de esto. De esta. Dimos 2 clases, esta es la tercera Clase. Por ejemplo, cuando nosotros, vamos a esperar que Andrea, por ejemplo, la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas es una carta que está llena. Ay, Nicole, perdóname, que tú tenías la mano levantada ahorita. Ya usted lo dijo. Usted lo dijo que eso es lo que usted decía, de que el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos y tiene mente, tiene su voluntad, y que nosotros deberíamos tomar más en cuenta. Como usted estaba diciendo, usted lo dijo. Es como si fuera un auxiliar para tú complementar una oración o para tú decir algo, pero esa relación que se debe tener con Él. Porque por todas partes nosotros vemos que Cristo nos lo dejó como nuestro acompañante, pero no un acompañante sordo, un acompañante que no es un acompañante para tú poder hablar con Él cuando tú estés solo. Por ejemplo, en la epístola, la obra de los Gálatas, la carta de los Gálatas, entrelinealmente nosotros vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo le da el énfasis al Espíritu Santo. Por ejemplo, esta carta fue una carta de reprensión a la iglesia que estaba en Galacia. Fue una carta de pleitos. Esa es la carta en donde nosotros vemos al apóstol Pablo más enojado. Aunque hemos visto enojo en los Corintios, pero esta carta del apóstol Pablo estaba sumamente enojado. Tú sabes lo que es tú durar años trabajando con una congregación y porque fueron influenciados por alguien que le vino a decir algo, la congregación dio un giro de 180 grados y perdió toda la enseñanza que el apóstol había dado. Entonces el apóstol, reprendiendo a los Gálatas, él le dice en el capítulo 3, del versículo 2 al versículo 3, esto es lo único que yo quiero averiguar, esto es lo único que yo quiero aprender de ustedes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por las obras de la carne. Cuando leemos esta carta, nosotros nos vamos a encontrar con una condición
que nosotros muchas veces vivimos en la iglesia también. Y esa es la condición de hacer cosas para Dios desconectados de Dios. De eso hablamos la semana pasada. Pablo dice, recibieron el Espíritu por el oír con fe, no por el cumplimiento de la ley. Pablo está hablando de dos situaciones que hay en el creyente. Una situación es la de caminar con el Espíritu y la otra es la de caminar con los rudimentos de la iglesia. Que la gente se encuentra que está bien cuando hace muchas cosas para la iglesia, separado totalmente de lo que son las obras del Espíritu, y se ven muy efectivos en lo que hacen y están volviendo a los rudimentos de la ley. Entonces, la obra del Espíritu Santo no se expresa de una forma directa en estos pasajes, pero se deja ver entre líneas. Primero, se nos aclara que los Gálatas recibieron el Espíritu por el oír, no por el cumplimiento de la ley. La fe hace posible la presencia del Espíritu en el creyente al haber aceptado el Evangelio. Hay mucha gente que están en la iglesia que no son creyentes. Hay mucha gente que están en la iglesia que no han sido sellados por el Espíritu Santo y caminan a la par con el que es sellado. Y hay mucha confusión con eso, pero nosotros esta clase la vamos a terminar haciéndonos un autoexamen para ver si hemos sido sellados o no. El Espíritu Santo nos revela que somos hijos de Dios. Eso es en Gálatas. Estoy tratando de motivarnos a entender de que Pablo está hablando concienzudamente del Espíritu Santo. Aquí hay muchas sillas vacías para los que quieren captar bien. Debido a que somos hijos de Dios, oiga bien, Dios envió al Espíritu de su Hijo. Dijimos en la primera clase que el Espíritu Santo tiene varios nombres citados en la Escritura. Y uno de ellos es el Espíritu del Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Abba Padre. Voy a ir rápido porque se me va a ir el tiempo. El Espíritu Santo regenera el creyente. Estoy en Gálatas todavía. Dice el apóstol Pablo, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo, porque me paro ahí. Una de las citas que nosotros más usamos del libro de los Gálatas son las obras del Espíritu. Pero esto es el contexto de lo que Pablo habla cuando está terminando en Gálatas capítulo 5. Él dice, Pablo quiere que se identifique el que realmente tiene el Espíritu Santo, el que es hijo de Dios y el que está por las obras de la ley. Y dijimos que el que está por las obras de la ley es el que hace cosas que son buenas y que parecen buenas, pero no tienen el sello. Pablo habla, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Cómo nosotros nos vamos a dejar guiar de alguien que no conocemos? Y de alguien que no consideramos que está a nuestro lado para eso, para guiarnos. ¿Cuántos de los que están aquí hacen las cosas sin ni siquiera preguntarle a su consejero si lo deben de hacer o no? Sino que toman decisiones a la ligera. Por eso es que una de mis preguntas favoritas cuando alguien me dice que va a hacer algo, yo le pregunto, ¿hablaste con Dios? ¿Le preguntaste? Porque a veces nosotros creemos que cuando le decimos algo a Dios en una oración, ya creemos que esto está delante del trono de Dios y que ya Dios dijo que sí. Y las cosas no funcionan así. Hay un tiempo de espera. Abraham duró 25 años esperando para poder tener un hijo con Sara. Nosotros no le podemos apretar el brazo a Dios para que Él conteste en el momento que yo quiera y en el día de hoy. Y Dios se encarga de dar una confirmación cuando Él dice sí y cuando dice no también. Entonces Pablo está hablando de que los que tienen el sello son guiados por Él. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pablo nos dice aquí que el Espíritu Santo es tu freno, el freno de la gracia que Dios pone.
para que usted no caiga en las trampas que el enemigo le pone, para que usted no caiga en los deseos. El salmista dice, Señor, líbrame de mis pecados ocultos. Y también dice, Señor, quita mis ojos de la vanidad. Y cuando Dios dice que Él nos saca del hoyo, es porque nosotros estamos expensos a caer en hoyos. Y cuando Él dice que Él nos rescata del suelo, porque estamos expensos a caernos. Entonces, cuando somos guiados, los accidentes son menos frecuentes. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Oiga bien, hay una guerra interna que nosotros tenemos. Pero si la parte que nosotros más alimentamos es el deseo de nuestra carne, yo les dije en la primera clase que el Espíritu Santo tiene una voz apacible y hermosa, y nosotros hacemos mucho escándalo, hablamos alto y no lo escuchamos. Dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es, entonces Él comienza a hablar de lo que son el fruto del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio o dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Cuando usted pierde el dominio propio, el Espíritu no está ahí. Cuando usted no tiene paz, el Espíritu no está ahí. Cuando usted vive inseguro, el Espíritu no está ahí. Cuando usted no tiene amor, el Espíritu no está ahí. Cuando usted no tiene alegría, el Espíritu no está ahí. Cuando usted no es gentil, cuando usted no tiene bondad, cuando usted no es fiel, cuando usted no es humilde, el Espíritu no está ahí. Por lo pronto tenemos aquí un examen que nos lo debemos de hacer a nosotros mismos para ver si el Espíritu Santo es quien controla nuestras vidas. Y si usted dice, uy, yo estoy quemada, hay gente que se ríe diciendo eso. Debería de decirlo llorando. Porque qué tristeza es que si nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, no somos guiados por Él. Dije que íbamos a tratar lo de la blasfemia al Espíritu Santo. Ya voy a cerrar lo de Gálatas para que veamos cómo el apóstol Pablo entre líneas está hablando de la importancia del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es? Consiste en atribuir a Satanás los milagros que Cristo ha operado a través del Espíritu Santo. Y yo le dije la semana pasada que nosotros muchas veces somos espectadores de este lado para estar haciendo juicios sin saber si las cosas son de Dios o no. Y en lo que podemos caer cuando evaluamos algo que realmente es Dios quien lo está haciendo y nosotros estamos haciendo conclusiones incorrectas. En Mateo 12, 22, 24 dice: luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Esto es un tema, yo le dije que iba a traer un estudio de demoniología, porque la gente se cree, cuando nosotros leemos todo el Nuevo Testamento nos encontramos con mucha gente endemoniada. Y hay mucha gente endemoniada. Mucha. ¿Quién cree eso? Yo no vi que todo el mundo le diga. ¿Quién no cree eso? Que hay gente endemoniada. Y mucho. Tenemos que creerlo. Sí. Porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, en ninguna parte dice que cesaron los endemoniados. Sí, Eric. I thought that blaspheming the Holy Spirit is like seeing God's mercy and still rejecting it. Like the Pharisees, they knew Jesus was God, but they were just like, no, that's blasphemy. Unless there's also more layers to it. Sí, mijo. Good, Eric. Buena explicación. Entonces, lo que pasa es que la gente se porta tan mal ahora y este mundo está tan corrupto y tan negro
que no nos damos ni cuenta quiénes son los Que están se conectados. mezclan, que se mezclan. No nos damos cuenta. Sí, es cierto. Si nosotros hacemos un examen y nos ponemos a confrontar las obras de Satán, ay, no, pero eso tiene que estar endemoniado que está haciendo esto. Le digo la verdad. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaban, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Vamos a ver con más claridad aquí cómo Cristo se desarrolló en este caso. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familias oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. ¿Quién está fuera de sí aquí? ¿De quién que están hablando? De Cristo. Yo le estoy preguntando eso para ver si yo creí que iba a escuchar una respuesta A unísono. audísono. Era de Jesús. Ajá. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. Sí. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se va a desintegrar. Escuchen eso si eso está pasando en sus casas. ¿Cuál es lo que Dios está diciendo aquí? De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Permítame darles otra ilustración, dice Cristo. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad. Cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les digo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. Usted ve lo delicado que es usted ponerse a estar opinando lo que no sabe. Aleluya. El mundo espiritual es más profundo de lo que usted se imagina. Es más que lo que nosotros vemos. Y está más allá de lo que nuestras mentes se pueden imaginar. Y hay muchas cosas que son obras de Dios y en esta generación se le atribuye a Satán. Entonces, más adelante voy a traer las conclusiones de muchos teólogos que hablan acerca de esto. Eri, tú tenías la mano levantada. La pregunta que tiene es si ese pecado entonces del principio, el que decía que los fariseos dijeron que no, que era Satanás, le está preguntando entonces si ellos no tuvieron perdón. O sea, que una persona que piensa así en un momento ya no vuelve a tener perdón nunca más. Vamos a hablar para cuando cierre de exponerlo. Por ejemplo, en Lucas encontramos otro episodio que dice que cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar y cuando el demonio salió del hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón pueden expulsar demonios, él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido, vuelve y dice, ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir? Entonces, si mi poder viene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas? Quienes también expulsan demonios. Los fariseos expulsaban demonios.
Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Hasta que alguien aún más fuerte lo anda y lo vence y le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Y oigan lo que Cristo dice: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Pastor, una pregunta. Ajá. ¿Por qué los fariseos hacían eso si no creían en Cristo? Porque ellos lo que estaban era cuestionándolo a él. Repite la pregunta. ¿Qué hacían qué, por ejemplo? Habla del exorcismo. Del exorcismo. Es que eso es de viejo, eso es muchos años, desde muchísimo antes de los tiempos de Cristo. Había gente endemoniada. Había gente endemoniada, poseída por demonios. Sí, pero ¿cómo salían los demonios si ellos no creían en Cristo? Hasta operaba el poder de Dios en ese tiempo. El Espíritu Santo antes de Cristo operaba. Ahora nosotros vamos a tratar lo que era el Espíritu Santo en la antigüedad. O sea, en el Antiguo Testamento. Sí. La palabra blasfemia es una transliteración del griego que tiene varios usos en la Biblia. En el Nuevo Testamento registra que se incurren en distintas formas. Veamos algunos ejemplos. La blasfemia es una violación del poder y de la majestad de Dios. Puede ser directamente contra Dios, y eso nosotros lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, en donde dice que el dragón en los tiempos finales hablaba muchas cosas blasfemando en contra de Dios. En contra de su nombre, lo encontramos en Romanos 2:24. En contra, yo quiero que me busquen porque me llamó mucho la atención para tratarlo con ustedes. Busquen a Tito capítulo 2 versículo 5, para que nosotros veamos cómo podemos blasfemar el nombre de Dios. A ser prudentes, castas. Tito, capítulo 2. Sí, verso 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Están oyendo? El comportamiento de las mujeres, dependiendo de la conducta que tienen con sus esposos, pueden hacer que afuera en la calle blasfemen el nombre de Dios por cómo ellas manejan sus hogares. No necesariamente es el uno hablar mal en contra de las obras de Dios. Nosotros como creyentes podemos hacer que el nombre de Dios se blasfeme con los testigos que tenemos afuera, viendo cómo nosotros actuamos. ¿Cómo nos comportamos? Por el testimonio. Contra Moisés, contra los seres angélicos, el concepto es judío. Por ejemplo, aquí en Judas 8 y 10 nos narra de cuando se estaba contendiendo con el cuerpo de Moisés y hubo una provocación de parte de Satán por el cuerpo de Moisés, y lo que Miguel hizo fue que lo dirigió a Dios. Él no tomó decisiones, cuidando lo que salía de su boca. El concepto es judío, el de blasfemia, y por eso Jesús parece estar blasfemando cuando perdona pecados, o asegurarse del Mesías, o haciéndose a sí mismo Dios. Eso se va a publicar para que ustedes después puedan cogerla. Hay una opinión teológica, Camilo, que aquí está la respuesta para Eric, que dice que la mayoría de los expertos concuerdan en que la blasfemia no se trata del pecado de la lengua, de lo que tú digas. Porque Primera de Juan nos dice que, abrazándose a la gracia, que Dios es justo para perdonar si nosotros nos arrepentimos. Hay esperanza para los que han blasfemado, pedir perdón, y Dios perdona. Ahora bien, lo que los teólogos dicen es que no se trata de un pecado de la lengua, porque eso se puede arreglar, o de ignorancia, sino de una actitud del corazón incrédulo y abiertamente hostil contra Dios, que se rehúsa a aceptar el evangelio de Cristo y admitir su necesidad de un redentor.
Todo aquel que no recibe el Evangelio, que no recibe a Jesucristo, está blasfemando su nombre. La mayor blasfemia del ser humano hoy está en no creer en el Evangelio, porque pisotean la sangre de Jesucristo y dicen que Cristo... No, mire, hoy justamente yo estaba en la tienda de Camilo, que fui a llevarle un agua, y me encontré con muchachos llenos de tatuajes. Me volteé y me lo encontré de frente en la puerta. Y el muchacho está lleno de tatuajes, pero ustedes saben que ese Espíritu Santo es maravilloso. Él te dice por donde tú tienes que entrarle a una persona. Y él andaba con una cruz. Estoy hablando del muchacho de hoy, Camilo. Y él andaba con una cruz. Y yo le digo, wow, a mí me parece que tú crees en Jesucristo con esa cruz que tiene. Y el muchacho se ríe. Y me dice, sí, pero yo he tenido tiempo que me he querido portar bien y cuando me porto bien las cosas me salen mal. Yo he estado mucho tiempo enojado con Dios porque Dios me llevó a mi mamá y mi mamá murió en mis brazos. Nosotros somos 3 hermanos. Mi mamá nunca cogió ayuda de gobierno, trabajó fuerte para mantenernos a mí y a mis 2 hermanos. Una mujer trabajadora y nos enseñó a hacer el bien y Dios me la llevó. Y por otro lado, tengo una hija de 12 años que es mi vida. La mamá y yo tenemos la custodia compartida. Ella hace negocios ilícitos y gana dinero. Yo trabajo serio y no tengo dinero con qué darle los gustos que la mamá le da. Y cuando a mí me toca la niña no quiere estar conmigo porque dice Daddy is bored. Mi papá es aburrido. Se la llevan para aquí, se la llevan para allá y me dice, mañana yo voy a hacer un yard sale para vender lo que tengo, para ver si con ese dinerito yo puedo hacer algo por mi niña. Que entró donde Camilo justamente a eso, a buscar los stickers para él vender lo que tenía en un yard sale que quiere hacer para eso. Y yo le dije que el Espíritu Santo de Dios me había dirigido a él porque él lo amaba. Y que aunque su madre lo haya dejado, el amor de Dios es íntegro para con él. Y el muchacho comenzó a llorar. El Espíritu Santo estaba obrando ahí. Y yo, ríanse, pero yo lo besé. Le besé la mano, la tenía sucia, lo abracé y le dije, tú perdiste a tu mamá, ahora tienes otra. Dios no te va a desamparar nunca. No creas que haciendo lo malo vas a conseguir cosas. Haz lo bueno que Dios te va a recompensar. Y te voy a enseñar a orar para que todo lo que tú me has dicho a mí se lo digas a Dios. Cogió los datos. Camilo y yo le dijimos que si no tenía cómo llegar hasta aquí, él venía. Pero a lo que yo voy es a que lloró. Fue el Espíritu Santo que lo sensibilizó, muchacho. Sí. Mire, cuando usted se dispone a salir a la calle para eso, el Señor comienza a enseñarle. Fui a lavar el carro hace 2 días y me encontré con un muchacho y también me contó una historia sobrenatural que tuvo, vi que cruzó por la frontera, por México. También lo invité a la iglesia, se llama Alonso. Y le digo el nombre porque estoy orando por él para que ustedes también oren por Alonso. El Espíritu Santo es quien lo acompaña a usted a eso. Y la blasfemia de la parte que oye es no creer ni hacer caso. Ya. Sí, mija. Una pregunta en cuanto a eso. Ese joven aparentemente no tenía conocimientos bíblicos o evangélicos. Y sin embargo el Espíritu Santo obró en ese momento en él. O sea, yo no sabía que eso podía ser posible. Sí, mija. O sea, porque Él es el que convence. pero ya uno tiene, por lo menos uno escucha la palabra y ya está conociendo. No, ya. te voy a... O sea, tengo esa inquietud. Sí, voy a añadir algo. Por ejemplo, pon tu vida de cero y tú no conoces el Evangelio ni nada. Recuerda la primera vez que tú escuchaste hablar de Cristo. Cuando tú escuchaste por primera vez hablar de Cristo, tú no sabías nada de Él. El Espíritu Santo se encargó de convencerte a ti de tu condición de pecado y que necesitabas convertirte. Con ese joven pasó lo mismo. Aún sin conocer. Aún sin conocer. El Espíritu Santo se encarga de hacer eso.
eso. Y vemos el ejemplo del ladrón que estaba En la al lado cruz. en la cruz. Exacto. Nunca había ido quizás a una sinagoga ni nada. Y sin embargo fue al instante que el Espíritu Santo obró en él. Así y es. reconoció a Jesús como el Señor. Así es, así es. Entonces, para que nosotros podamos entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es solamente el que desaprobemos algo que Dios haya hecho y que Dios hizo. Hay muchas maneras. Sí, Niurka. Que cuando Jesucristo ascendió al cielo, Él le dijo, me voy, los dejo, pero le dejo al Consolador. Sí. O sea que aunque una persona no esté sellada, el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu, el poco de humanidad que nos queda es el Espíritu Santo. sí, pero el Espíritu Santo está o sí con el sellado. Con el sellado. Con el sellado. Bien. Diferencia, como me decía la pregunta que hizo, que hizo Mónica. Diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta diferencia queda expresada indirectamente en la promesa de Jesús a los apóstoles, lo que acaba de decir Niurka. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Ves, Niurka? El mundo no lo puede recibir ni le ve. No porque no lo ve, no puede recibirlo. Solamente una persona convertida es que recibe el Espíritu Santo. Ay, que no lo entiendo. ¿Hay que? Ella incluso tiene la misma confusión que yo. Ahí es como que no lo entiendo también. Ella le preguntaba a la abuela lo mismo. ¿Cómo es? O sea, que usted dice que la persona no está sellada aún. O sea, pero todo el ser humano tiene el Espíritu Santo y algunos son sellados y otros no. No. Para que obre o cómo se No. El Espíritu Santo opera en nosotros en el momento de la conversión. Nosotros fuimos confrontados por Él para decirnos que estamos en una condición pecaminosa, que estamos en enemistad con Dios, y nosotros, Él acciona para que nosotros reconozcamos que somos enemigos de Dios. Porque si yo hiciera una encuesta aquí, ¿por qué están convencidos? ¿Qué los convenció a ustedes para servirle a Dios? Espíritu Santo, porque estábamos muertos, todos estábamos, nuestra condición era muerta. William, tú vas a decir algo. Juan 16:7, que habla que el Espíritu Santo convence de juicio de pecado. De juicio de pecado y de justicia. Entonces, es el Espíritu Santo que nos visitó un día a todos nosotros para convencernos de la condición en la que estábamos. Sí. Y es en ese momento cuando uno es sellado por el Espíritu Santo. En ese momento. Yo estaba preguntando cómo yo sé que... Porque es que tú por ti misma no puedes admitir que tú necesitas a Dios y desesperadamente que tú quieres a Dios. Es Él que se encarga de convencer. Por eso es que es tan importante Él en la vida de nosotros. Quiero hacer un poco de la aclaración, que hay una diferencia entre tener una relación con el Espíritu Santo y ser confrontado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra vida pecaminosa, Él viene y nos confronta para que nosotros entonces podamos darnos cuenta del rumbo donde vamos y podamos aceptar a Dios. Ya cuando está esa conversión, entonces tenemos la relación con el Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Ya, Él habita después que te visita y te dice cómo tú estás delante de Dios. Entonces Él te convence y tú caes rendida a los pies de Dios pidiendo perdón por tu pecado. En ese momento tú eres sellada y Él comienza a hacer un trabajo de regeneración en ti. Pero ven que no es tan sencillo como parece, y que esos son temas que tienes que aprender aquí en la vida. ¿Puedo una cosa chiquitita? Claro. Chiquita. Que una cosa que no tenemos que entender todos nosotros es que la salvación depende de Dios. La salvación es completamente de Dios. Entonces lo que pasa con lo que tú estás preguntando, el hombre no tiene una iniciativa a la salvación. La iniciativa la comienza Dios. A través del Espíritu Santo. Exacto. ¿Y cómo la comienza? Con el Espíritu Santo. Y ahí es lo que, por eso el mundo no la ve. Vamos a decir que todos ocupamos todo el mundo aquí completo. Nosotros no podemos verlo. Pero cuando él quiere comenzar la salvación, específicamente en Margaret, por medio del Espíritu, va a entender quién es Jesucristo. Sin embargo, yo que estoy al lado tuyo, como no tengo la asistencia del Espíritu Santo, yo no lo puedo ver. Y esa es la diferencia. Los dos somos en el mismo mundo, las mismas personas, pero tú tienes la asistencia del Espíritu Santo para ver a Cristo. Yo no. Y eso es.
Bien, me quedan muchísimas páginas y tengo que terminar. Yo sé que el tema está súper bueno. Vamos para la cuarta. Vamos a ir para la cuarta, pastora. Porque lo que nos queda son 10 minutitos y todavía me faltan 13 de disposición. Ya entonces vamos para la cuarta. Okay, no hay problema, ganaron. Yo no tengo problema, mi trabajo es dar clases, no hay problema. Por ejemplo, vamos a escuchar. Dijimos que en el Nuevo Testamento fue una promesa de Cristo para nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo actuó desde afuera sobre individuos concretos y aislados. Por ejemplo, diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento el Espíritu Santo actúa desde dentro en todos los creyentes. En todas estas citas que están aquí, esta forma de actuar del Espíritu Santo era una novedad. Es por eso que cuando nosotros leemos Hechos, Corintios, Santiago, Juan, era una novedad. Ya te preguntaban, ¿recibiste el Espíritu Santo? Hay personas que le preguntaron, por ejemplo, a Apolos, que se habían recibido el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ni siquiera sabía. Que ni siquiera sabía. Porque esto surgió después que Cristo ascendió, como dijo Niurka. Entonces, el bautizo que recibió Apolos a través de Juan el Bautista, todo eso pertenecía al Antiguo Testamento. Después de Hechos capítulo 2 fue el nuevo movimiento del Espíritu Santo operando en medio de su pueblo. Esto fue profetizado por Joel y profetizado en el libro de los Hechos. Y también leímos a Ezequiel en el capítulo 36. Fuente de poder sobrenatural. El Espíritu Santo actuó en José. Eso sería maravilloso uno leer todo eso, sí, para nosotros poder. Actuó en José. Busquen alguien Génesis capítulo 41 versículo 38. Y otra persona, por favor, me busca Deuteronomio 18:15. Génesis 41:18. 41:38. Ok, dice así. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Aquí vemos que José poseía el Espíritu de Dios, pero José no siempre estaba igual que Daniel interpretando sueños. Era cuando Dios se lo mostraba. Recuerden, ¿cuál fue de los... Jeremías. Jeremías, cuando lo abordaron y le preguntaron que si Dios había dicho que se quedaran en Jerusalén y que si se iban para Babilonia. Y Jeremías, ¿qué dijo? Denme 10 días. Él lo que hizo fue que comenzó a orar, a provocar a Dios para que Dios le dijera cuál era la respuesta que tenían. Entonces con Daniel también, ¿qué le dijo Daniel a Nabucodonosor? Que le diera tiempo. Y el Espíritu de Dios entonces le reveló cuál era el sueño. Deuteronomio, capítulo 18, verso 15, ¿alguien lo tiene? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. ¿Ese es el 15? Sí. Búscame aquí a Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Este fue el que trabajó en el tabernáculo. Y Dios dice que Él puso su espíritu para darle el discernimiento de hacer el trabajo como Él quería que saliera. Miren, el Espíritu Santo es quien nos capacita a nosotros hasta para nuestras habilidades. Aquí vemos nosotros a los 70 ancianos en número 11:17. Que Dios los capacitó a ellos para dar consejo. Aquí nosotros tenemos a Jefte, a Sansón, a Gedeón, a Otoniel. En el libro de los Jueces podemos encontrar cómo dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios descendía sobre ellos para que ellos hicieran lo que tenían que hacer.
Aquí vemos a Saúl una vez que estaba persiguiendo a David y dice que el Espíritu Santo lo poseyó de una manera y él comenzó a profetizar. Vemos a David, a Eliseo, a los profetas, a Nehemías, a Isaías, a Ezequiel, a los sacerdotes de Segunda de Crónica. Cuando Dios quería que sucediera algo, en ese momento específico Él enviaba el Espíritu Santo o su Santo Espíritu para que se hiciera lo que Él deseaba. Los profetas recibían sueños, visiones a través del Espíritu Santo para que fueran Natán, Gad, todos ellos tenían revelaciones en ese momento. Y algo que yo comentaba con William en estos días, que cuando la mujer tsunamita fue corriendo donde Eliseo, hasta el Monte Carmelo, donde estaba Eliseo, él dice, Dios no me ha revelado qué fue, porque en gran angustia está ella. Y otra vez había una guerra y fueron donde a preguntarle a Eliseo que por qué camino se iba. Y así sucesivamente, Dios era por momentos. En Nehemías nosotros encontramos que el Espíritu Santo les enseñó y les pastoreó durante toda su peregrinación. En estos textos nosotros lo encontramos. En Éxodo, el Espíritu Santo capacitó a los artesanos que habrían de hacer la obra del tabernáculo. Cuando leemos en Éxodo 35 nos encontramos con que Dios fue quien los capacitó a ellos a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo, dador de poder. Las predicaciones se elaboran porque Él dice cómo se tiene que hacer. Y cuando usted se baja del púlpito, el que predica o el que enseña, que hay alguien que se le acerca y le dice, wow, pero yo tengo gente que se me han acercado a mí a hablarme de cosas que yo ni siquiera tenía en mi mente que era eso lo que estaba predicando. Porque el Espíritu Santo se encargó de llevarte una información a ti que era la que tú necesitabas. Pero cuando se escribió en el bosquejo, el pensamiento que yo tenía era otro. Porque el Espíritu sabía qué necesidad tú tenías y las palabras entonces las filtró por una información pequeñita que fue la que te tocó a ti y tú la predicación entera la basaste en esto. Y una de las cosas en las que yo me doy cuenta son en los cultos de los martes. En los cultos de los martes, cuando la gente ora por lo que el Espíritu Santo le ministró, yo, 1000 años luz de lo que yo estaba diciendo. Pero el Espíritu Santo se encarga de eso. La Biblia nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, luego sobre Gedeón, también sobre Jefté y sobre otros más. El caso más notable de este empoderamiento es el de Sansón, quien derrotó a los filisteos con el poder del Espíritu. Una de las historias, esta historia tan popular de Sansón, es que cuando nosotros leemos y vemos que, ¿usted cree que los cabellos de Sansón eran lo que le daban el poder? Por supuesto que no. El poder de Sansón estaba en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios abandonó a Sansón por su desobediencia. Por eso es que cuando él ora, ya lo último que voy a hacer, Señor, mira, él glorificó a Dios y Dios le trajo la fuerza de nuevo. Y la Biblia habla que los cabellos le crecieron de nuevo, pero no era el pelo lo que le tenía a él. El poder era dado por Dios. Como aquí nosotros lo podemos ver. Asimismo, cuando Saúl y David fueron elegidos para ser reyes, ambos fueron ungidos como una señal de la presencia del Espíritu para capacitarlos en dicha tarea. Cuando ustedes vean ese derramamiento de aceite, no como aquí que se le ponen 3 cositas de aceite a la gente, no. Ellos cogían, litros de aceite, y bañaban a la persona. Pastora, la palabra dice que así como el aceite desciende por la barba de Aarón, y la barba no claro, una barbita, claro. de hoja. Y lo que está, y el salmista ahí está hablando del monte Hermón, que es uno de los montes más altos que tiene Israel. El Espíritu Santo, como dador de poder, vino sobre Saúl con poder, lo habilitó para la guerra. Cuando nosotros leemos en Primera de Saúl era un hombre cobarde.
cobarde.